Es un hecho que hoy los padres somos temerosos de nuestros hijos. Vivimos una gran crisis de autoridad. Notamos ausencia del orden y la jerarquía que todo sistema familiar requiere para funcionar adecuadamente. Este desequilibrio fomenta la duda y la angustia de las familias en sus roles cotidianos. Es por todo esto que surge la figura del hijo tirano. Asunto que en muchas ocasiones ha llevado a trágicos desenlaces. ¿Qué es un hijo tirano? Y desafortunadamente tan común en nuestras épocas. Un hijo tirano es aquel que no conoce límites. Es aquel que cree que merece absolutamente todo. Es aquel que le exige a los papás, les falta el respeto, no tiene empatía por el dolor de los demás y por supuesto de sus padres, pues qué decir. Eso es un hijo tirano. Tengo desafortunadamente muchas en mi cabeza, pero les voy a contar una que sucedió en mi clínica, en mi consultorio de hecho. Una señora que llega en silla de ruedas, enyesada, muy golpeada, en donde, bueno, cuando yo le pregunto ¿y qué le pasó? Lo único que atina a contestarme fue mi hijo. Yo, cuando la veo tan mal y sufriendo tanto, pues yo pensé que en ese accidente algo le había pasado a su hijo. Cuando me relata lo que les voy a contar, les juro que me quedé con los ojos así de grandes. Me dice la señora que su esposo acababa de comprar un carro. El esposo se va de viaje y el hijo de 16 años le dice a la mamá, mamá, dame las llaves del carro de mi papá. Y ella obviamente le dice, claro que no, tu papá no está y ese es el carro de tu papá. El caso es que llegan a forcejear a tal grado que el hijo empuja a su mamá por las escaleras. Nada más para que se den una idea de lo que es un hijo tirano. Pues creo que son muchos factores, pero les voy a platicar cuál es el que yo creo el fundamental. Dicen por ahí que la familia pequeña vive mejor. Pues vamos a ver, a lo mejor no, porque les voy a contar algo. ¿Qué pasa ahorita con las familias? Yo, por ejemplo, soy mamá de 2 pequeños, en donde, pues, a lo mejor, con tal de volcar todo nuestro amor, pues tratamos de satisfacerlos en absolutamente todo. Y les voy a poner un ejemplo. Es típico que se les diga, a ver, mi amor, ¿tú qué quieres de desayunar? A ver, tú, mi vida, ¿tú qué quieres de cenar? ¿Qué pasaba en las familias de antes? En donde a lo mejor, pues una mamá tenía 12 hijos. ¿Ustedes creen que la mamá les iba a decir, a ver, tú, Chuchito, ¿tú qué quieres? Y tú, mi vida, ¿quieres unas enchiladas? Y tú unos chilaquiles. ¿Y tú querrás unos hot cakes? Claro que no. Por supuesto que ni pensarlo. Era, hijos, vénganse a cenar. Si acaso, ¿me explico? Era, se vienen a cenar y esto es lo que hay. ¿Qué pasa ahorita con los hijos tiranos? Es capaz que una mamá le da a su hijo tirano un desayuno que les gusta, unos chilaquiles, y el hijo es capaz de tirarle al piso los chilaquiles y decirle, ¿cómo te atreves a darme eso cuando yo lo que quería era desayunar algo dulce como un hot cake? Nada más para que se den una idea. Eso es uno de los factores que se ha demostrado como fundamentales. Al habernos reducido el número de integrantes en la familia, tratamos de complacerlos en absolutamente todo y de satisfacerlos de manera individual. Por eso estas personas se crean como unos verdaderos egoístas e individualistas. Definitivamente, uno de los factores que también se ha demostrado como fundamental es que ahora las mamás trabajamos. Muchas. Ya los hogares no se pueden sostener sin el apoyo de ambas figuras. Y es típico también que haya una mamá sola criando hijo o hijos tiranos. ¿Y qué pasa con estas personas? Tienen tanta culpa de dejar a sus hijos a lo mejor
pues en guarderías o bajo la custodia de una tía o de una amiga o de una vecina o incluso de la abuela, que lo que hacen es tratar de sobrecompensarlos, pensando que así van a lograr ganarse una jerarquía con ellos, y desafortunadamente lo que hacen es someterse a ellos. Cuesta mucho trabajo decir que no en general, les cuento, sobre todo a las personas que no son asertivas o que son muy poco asertivas. Esto tiene que ver con que los papás tienen mucho miedo de perder su popularidad. No les ponemos límites porque pensamos que se van a enojar con nosotros, y desafortunadamente en consulta yo me encuentro una tras otra vez. Cuando yo hablo de límites, con un susto por parte de los papás impresionante. Siempre me dicen, es que se va a enojar. ¿Y si se enoja, qué? Los papás les tienen miedo a sus hijos y entonces obviamente no les establecen límites o no saben cómo establecérselos porque no quieren tener conflicto, no saben enfrentar un conflicto. Cuando les cuento, un acto impresionante de amor hacia nuestros hijos es establecerles límites, porque es como si les pintáramos unas rayitas en una carretera que no las hay. ¿Saben qué es lo que pasa cuando no hay esas rayas? Se estrellan de frente. Si se las ponemos, van a conducirse mucho mejor en la vida. Generalmente es porque a veces nos ha costado tanto trabajo tener lo que tenemos o llegar a donde llegamos, que queremos inmediatamente pasarles ese beneficio a nuestros hijos, cuando les cuento que es lo peor que les podemos hacer. Nuestros hijos tienen que saber que las cosas se ganan, que las cosas se merecen y que las cosas, en general, hay un esfuerzo detrás. Si se las damos así simplemente por el hecho de existir, definitivamente los vamos a hacer unos verdaderos inútiles. Es una extraordinaria pregunta y les cuento que muchos de mis pacientes me han dicho, ¿entonces ahora yo me tengo que volver un tirano? Mi respuesta siempre va a ser, violencia genera más violencia y muchísimo más en una persona que está completamente descontrolada. Aquí el tema es confiabilidad y límites. Esta es la fórmula mágica. Si tú le pones un límite a tu hijo, tienes que cumplirlo y tienes que ver que se cumpla. De esa manera te vas a volver confiable. Al momento de volverte confiable, vas a empezar a recobrar tu jerarquía. Esa es la manera en donde una persona puede recuperar su autoridad y que verdaderamente el hijo se dé cuenta de que las cosas van a cambiar y no se necesita gran violencia, se necesita simplemente fuerza para establecer los límites y de verdad hacerlos cumplir. Yo sé que esta primera parte es difícil. Uno tiene que llenarse de seguridad, de autoestima para poder lograrlo. Por eso muchas veces a los papás les digo, ok, qué bueno que ya están decididos, vamos a trabajar en elevarles a ustedes como papás su autoestima y su seguridad, y ya que están completamente decididos a empezar a actuar, empezamos con cosas chiquitas. Esto es una conquista, no puede ser algo de la noche a la mañana, pero si ya lo tienen decidido, por supuesto que se puede. Límites y confiabilidad. Muchas veces las mamás, incluso los papás, pero lo he escuchado más en las mamás, decirme que esto lo han tolerado por amor. Yo les puedo decir que es el más grave de los errores si verdaderamente aman a sus hijos. En uno de los segmentos yo hablé de que un acto profundo de amor de nuestra parte hacia nuestros hijos es establecer límites, porque finalmente la vida está llena de ellos. Siempre van a tener un jefe, siempre hay reglas que cumplir. Y si verdaderamente no queremos hacer un sociópata de nuestros hijos, que finalmente terminan muy mal, terminan en la cárcel, terminan con relaciones muy patológicas, muy enfermas, terminan solos. Si no queremos eso para nuestros hijos, y si la respuesta es porque los amo mucho, les doy todo, y todo lo que a lo mejor ni siquiera puedo darles, como muchas madres que
tratan de pagarles escuelas a sus hijos que verdaderamente no les corresponde por su nivel social, que también se tiene que cuidar, porque al ratito esos hijos se avergüenzan de sus madres. No debemos de hacer eso. Debemos de normalizarlos, de equilibrarlos, de estabilizarlos para que verdaderamente ellos puedan funcionar en este mundo tan caótico.